Esta semana, a los 63 años, murió Eduardo Galantini. ¿Qué significó para la política, Pepe? Bueno, muchas cosas. El peronismo lo pone como un mojón fundacional en el momento en el que el peronismo estaba igual que hoy, pero en 2001. Y Galantini, encaró con Ricardo Colombi una fórmula que fue novedosa en ese momento para la política de la provincia. Formaron el Frente de Todos que llegó a la gobernación, que derrotó a los partidos conservadores y que de entonces hasta hoy es gobierno en la provincia de Corrientes. Pero Galantini fue un hombre de la política, un peronista de esos de paladar negro, que tenía, como todo el mundo, luces y sombras, pero que en el partido lo referencian como de esos que está en la historia en los momentos en el que se necesita. Bueno, a ver, de hecho hay muchos que lo llaman o lo mencionaban como un revolucionario o como un rebelde, por lo menos como alguien que no se quedaba con el statu quo. ¿Por qué esto? Y porque marcaba diferencias, marcaba distancias, decía sí. Cosas que otros no se animaban a decir, pero sobre todo hacía. Una de las cosas que Galantini hizo, digamos, y que incluso lo dice acá, un poco también vamos a ver la última nota que hizo Galantini para un medio provincial, lo hizo acá en Final Abierto, donde estaba hablando un poco de la reconstrucción del peronismo. Exacto. Ese peronismo que está disperso y que, entre otras cosas, que necesita unidad. Y en algún momento Galantini fue el artífice de, cierta repatriación de dirigentes peronistas cuando nadie lo quería, cuando nadie lo pedía. Mostró ese camino y eso le valió, digamos, muchas críticas, fue dejado de lado mucho tiempo también. Y en el último tiempo estaba en eso que él llamó la reconstrucción del peronismo, habló con dirigentes nacionales, habló con dirigentes provinciales, incluso también habló con dirigentes del viejo Frente de Todos, sí, que incluye a un actor central de la política correntina del último tiempo, que es Ricardo Colombi. Todo eso no se pudo concretar. ¿Vos decís que se puede poner, mirando hoy la historia de la militancia de Galantini, puso el proyecto por delante de la persona, teniendo en cuenta, estoy pensando por ahí en su renuncia a la banca nacional para presentarse en la Intendencia de Montecaseros, en estas cuestiones que vos estás contando? Hoy es difícil, ¿no? Hoy es difícil hablar en esos términos. En su momento fue el proyecto, pero también fue la persona, porque viste que como siempre pasa, cuando el proyecto te señala, está todo bien con el proyecto, y cuando el proyecto no te señala, claro, hay otros que son los mismos de siempre, etc. Eso es un poco lo que pasa con la política en general, no solamente en el Partido Justicialista. Hoy Galantini también estaba un poco disminuido con la fuerza, estaba lejos de la visibilidad, entonces estaba en un armado distinto, digamos. Bueno, ¿no? Sin embargo, justamente una de las cosas que señalan es, a pesar de haber sido un perdedor o un no elegido, se quedó siempre militando. Bueno, ¿no? ese es un valor, digamos, de los militantes de verdad, digamos, que se quedan como dice la gente en la calle, a bancar los trapos cuando nadie se queda, ¿no? Había que ser peronista en todo este tiempo, sobre todo después de que se rompe el Frente de Todos, y el peronismo estaba ahí medio sin rumbo, había que sostener esas banderas. Galantini fue uno de esos hombres, pero de nuevo, es un dirigente político que va a quedar en la historia del peronismo, sobre todo de este tiempo, de los últimos 20 años. Un hombre que tiene luces, que tiene sombras, como todo el mundo, cuestiones que se pueden abordar desde distintos tipos, no solamente desde el punto de vista profesional, político, sino también personal, que hoy ya son insoslayables, que no se pueden tampoco dividir. No, por supuesto, y que de hecho hicieron mella también en muchas integrantes del PJ. Estamos hablando de una denuncia de violencia de género en concreto, digamos, contra él, que después no hubo respuesta, pero que había sido muy contundente en su momento, y que eso también generó un gran daño, me parece, también a la figura, y puso un tema a discutir hacia adentro, ¿no?, del peronismo. Exactamente. Todo eso es Eduardo Galantini, y nosotros lo vamos a recordar con parte de la nota que hizo con nosotros hace un par de semanas aquí en Final Abierto, que, finalmente es la última que dio para la televisión. Hizo un gran esfuerzo para venir, y eso también nosotros le rescatamos ese día. Era un día feo, tormentoso, llovía mucho, se hizo todo ese viaje, vino, compartió con nosotros, y esto es lo que nos decía.
al justicialismo peyorativamente, un periodista y político local empezó a decir que quienes gobernaban el justicialismo era una cooperativa. Y es cierto, era una cooperativa, pero era una cooperativa con todos los jefes territoriales de la provincia, con los representantes de las distintas líneas internas, y donde había mucho consenso y mucho debate en esa cooperativa, que eran 20 personas. Bueno, pero quien lo dice también es un implosionador consuetudinario, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, está bien, pero bueno, yo sigo con mi historia y después si querés hablamos de él. Esa cooperativa después, porque al fin y al cabo es como siempre se arman las relaciones en el poder, siempre hay primero una mesa chica que toma decisiones, que decide, que acuerda, eso después se vuelca a la mayoría del partido y después se va a elecciones o a elecciones internas. Después esa cooperativa se transformó en una sociedad de 2 personas, que eran Fabián Río y Camao Espínola. Pero encima estaban peleados, encima tenían interna entre ellos. Entonces ahí empezó una crisis en el justicialismo, donde el justicialismo se empezó a dividir. Los que estaban a favor de Fabián, los que estaban a favor de Camao, y esa lesión todavía no se soldó. Y eran realmente en ese tiempo, y todavía lo son creo, 2 de los referentes más importantes del justicialismo. Es necesario que algunos, muchos, todos los que podamos del justicialismo, empecemos a tomar la bandera del justicialismo y salgamos a recorrer la provincia, a hablar de peronismo, a hablar de lo que podemos llegar a hacer si conseguimos conformar una hoja de ruta que no necesariamente terminará con la gobernación en este año, sin salir a gritar y abrirse el pecho que vamos a ganar este año en estas condiciones. Ahora lo veo muy difícil porque ya en 2 oportunidades habló de pensar en 5 o 8 años. No lo veo imposible, pero sí lo veo muy difícil, obviamente. ¿Lo ve con pocas chances hoy el peronismo? Sí, lo veo con poca chance. Entonces, ¿el candidato al justicialismo va a la carrera ya para inmolarse? No, no para inmolarse. Digamos, ¿cuál es la llegada? Yo creo que acá es más importante el recorrido que la llegada. Yo creo que acá el trabajo que hay que hacer en el justicialismo es poner en orden el justicialismo para poder así aspirar al poder. ¿Cómo lo ve a Petín Aragón? ¿Cree que puede ser candidato? Si no es el gobernador e intendente de la capital, ¿cómo lo ve? Digamos, posibilidad de ser candidato a cualquier cosa. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como un dirigente que le cuesta, digamos, insertarse en el seno profundo del peronismo, porque él mismo por ahí se muestra, no quiero decir la palabra fea, pero sectario en la toma de decisiones, en la posibilidad que tiene. Él hoy es uno de los dirigentes que más cerca está de las autoridades del gobierno nacional, de Alberto, de Cristina, de Máximo, y ha tenido, la verdad, muchas oportunidades, le han dado muchas herramientas, y a mí me parece que él no está utilizando bien las herramientas que le están dando para generar consenso dentro del peronismo. Más que nada la está utilizando, o tal vez me equivoque, pretende utilizarlas para construir poder él solo, y tampoco lo está haciendo porque no es una figura descollante hoy en la geografía del peronismo. Digamos, más zancadilla que la que le hace eco hoy a las mujeres, retaseando la posibilidad de que se vote la ley de paridad, me parece que no hay. Pero bueno, nosotros somos siempre los que estamos en la vidriera, a los que nos pegan, pero los que cometen las maldades muchas veces son otros. Es increíble que la provincia no tenga paridad de género, teniendo la ley ahí adentro. Y yo creo que vos le preguntaste a un invitado que estuvo acá y dijo, yo soy uno, hijo.